Bueno, siguiente video. Importantísimo el anotadorcito. Ya que cuando uno pide, las cosas aparecen. Había pedido en uno de los videos preguntas, fantaseaba con que me hagan preguntas. Y bueno, apareció la primer valiente que me hizo una pregunta que en realidad tiene 3 ítems, 3 incorporaciones dentro de un planteo. Y bueno, es un tema que me encanta muchísimo, así que lo vamos a empezar a experimentar. Berenice me preguntó acerca de qué pienso sobre la percepción, qué pienso sobre los colores y los stickers de WhatsApp. Y me parece que van obviamente todos conectados con todos, porque en realidad todos los temas de todo lo que uno pueda llegar a plantearse están todos conectados. Venimos de una tradición cientificista y de organizar las asignaturas de la vida como paquetes cerrados y aislados. Pero en realidad la complejidad de un extracto de realidad es que todas las cosas están interconectadas. Y no solamente las cosas, como los objetos, como las palabras, sino que también los seres humanos. Y el principio de interconexión es importantísimo hacerlo consciente, porque uno por ahí no toma verdadera dimensión de cómo estamos interconectados a través del tiempo, a través del espacio y a través del pasado y el futuro. En este momento tenemos la conciencia de que estamos viviendo en el 2020, pero hay otras corrientes en las cuales me incluyo, donde tenemos la conciencia de que vivimos muchas vidas y vamos a seguir viviendo muchas vidas más, dependiendo de el trabajo consciente que se hace con algunas cuestiones. Y con respecto a la percepción, esto tiene mucho que ver. La percepción como fenómeno ampliado, como fenómeno general, tiene que ver con la entrada de información a través de nuestras puertas, las puertas de la percepción, como se titula el libro de Aldous Huxley. Huxley habla de las puertas de la percepción utilizando, digamos, un viaje psicodélico que él hace, y por eso hace conocida, digamos, la frase esta, puertas de la percepción. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, nuestros ojos, nuestra nariz, el sentido del gusto, el sentido táctil, que no es solamente el de las manos, sino es el que tiene que ver con toda la extensión de piel de todo el cuerpo. ¿Qué me está faltando? Gusto, olfato, vista, lo táctil y ¿qué sería más? Gusto, olfato, táctil, vista, bueno, y el que estaría faltando. Esas son las puertas de la percepción, que son los 5 sentidos, que es por las puertas y las ventanas por donde ingresa la información, donde interactuamos en el medio. Automáticamente, apenas ingresa esta información a través de luz, a través de sonido, a través de texturas, a través del gusto, a través del aroma, automáticamente nuestra mente hace una evaluación de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y de lo que nos da igual.
tanto, todos los fenómenos que ingresan a nuestro sistema mental, todo el tiempo está haciendo este tipo de evaluación. Hay personas que son mucho más conscientes de este fenómeno de manera continua y hay personas que no están prestándole tanta atención a todo esto que ingresa. Por lo tanto, aquellas personas que ya tienen sus sentidos, los van trabajando y los van refinando, no solamente a lo largo de esta vida, sino de que es un proceso de vidas anteriores, hace que tengamos más o menos sensibilidad a todos los fenómenos físicos y biológicos que están ocurriendo al unísono, como una sinfonía. Lo que ocurre es que también uno hace como una especie de filtrado de todo eso, porque la realidad es tan compleja, se nos presenta de modo tan complejo, que necesitamos filtrar para poder posicionarnos en eso que nos gusta, no nos gusta o descartamos con la ignorancia. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy atenta a los colores y a la información de texturas que ingresan a mi sistema, y como me gustan mucho las tramas y las texturas, están muy incorporadas en el ambiente en donde yo me muevo. Y cuando voy a otro ambiente donde está cargado de tramas y texturas, las analizo, las pienso la posición que tienen, el movimiento que generan, cómo rebota la luz y el fenómeno de ver hacia atrás, ver hacia adelante y probar distintos puntos de vista y demás. Y como estoy atenta a eso, todo el tiempo estoy filtrando información que tiene que ver con eso. Porque a su vez, después también me gusta traducirlo en dibujos, en pinturas o quizás en escritos. Pero hay personas que no tienen la atención puesta allí y por ignorancia, pero una ignorancia no en el sentido de algo que no sabe, sino porque no está prestando atención en eso, ¿no? Su mente no está puesta allí, toda esta información se le escapa. Y es otra persona que sí ya tiene detectado este circuito de cosas, le puede mostrar a esa otra persona cómo prestar atención para captar todas esas imágenes y toda esa información. El fenómeno de la percepción, entonces, es algo plural, que tiene que ver con estas 5 puertas de ingreso que son nuestros 5 sentidos y que cada uno de nuestros sentidos está analizando como si tuviera una especie de sistema aparte lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos es indiferente. Entonces, cuando percibimos sensaciones táctiles, algunos nuevamente no se dan cuenta y otros ya sí lo tienen más entrenado, evaluamos también lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos es indiferente. Por ejemplo, cuando elegimos un género de tela para vestirnos. Hay algunas personas que son mucho más sensibles y refinadas, vamos a decir así, aunque me da mucha risa, pero bueno, es así, lamentablemente es así.
donde al percibir el género de tela ya se da cuenta si es de fibra orgánica, si es de fibra de algodón, si tiene algo de poliéster, si eso en el futuro se va a hacer pelotita o no se va a hacer pelotita. Y si se va a hacer pelotita, ya piensa en la pelotita del futuro que le va a molestar al rasparle con la piel. Entonces, de alguna manera, hace como una especie de tamizado de esa información táctil que le dice que esa remera no la va a querer usar en el futuro porque se le va a llenar de pelotitas y le va a molestar el raspaje de la pelotita con la piel. Y hay algunas personas que ni se percatan de esto y no se lo pondrían a pensar. Solamente pensarían en la remera como que, bueno, en algún momento va a tener pelotitas, pero que no le va a afectar en lo absoluto, que le va a dar lo mismo que estas pelotitas estén o no estén. Esto acá me hace acordar al cuento de la princesa que era tan sensible, que durmiendo en capas y capas y capas de colchones, le depositaron un frijol, que vendría a ser un porotito, y ella durmió incómoda por haber percibido de manera táctil esta pequeña incomodidad que generaba este frijol en esa torre de colchones. Bueno, muy bien. ¿Para qué les doy el ejemplo de lo táctil? Porque si bien a mí me gustaría explayarme después con respecto a la percepción de lo visual, me interesa que uno ya pueda ir metiéndose en el tema, como que la percepción, aunque estemos acostumbrados como Homo videns a que consumimos muchísima información visual en la actualidad, sin embargo, la percepción es un fenómeno complejo, general y que tiene que ver con el ingreso de información a través de todos nuestros sentidos. Por ejemplo, también me encantaría en otro momento hablar del sentido del gusto. ¿Por qué hay personas que tienen refinado el sentido del gusto y pueden detectar sabores y definirlos, y otras personas que directamente solo sienten sabores muy intensos, como dulce, salado, picante y amargo? Pero a medida que uno hace una depuración, puede sentir sabores sutiles que están escondidos en los alimentos, sobre todo cuando los comemos crudos, que solamente el sentido del gusto los puede detectar cuando hay una purificación. ¿Por qué? Porque hay papilas gustativas que se esconden, están en la lengua, ¿no? Son como aletitas. La lengua está hecha como con unas aletitas, como la lengua del gato tiene todo eso pinches. Bueno, la nuestra lo tiene, pero de manera más chiquitita. Y se abren para captar la sensación del sabor, pero solamente cuando está purificado, porque son tan sutiles algunas, son tan sensibles, que solamente se activan cuando hay una purificación. Y estas papilas gustativas, por ejemplo, pueden detectar sabores muy suaves que si uno está acostumbrado solamente a comer muy dulce o exageradamente salado, exageradamente picante, estas papilas gustativas se esconden para no generar un shock. Entonces hay que dejar de comer
picante, dulce y salado de manera intensa, fritura ni hablar, para que estas papilas gustativas puedan salir y descubrir nuevos sabores en alimentos que no hubiéramos pensado que tienen esa intensidad de sabor y esa riqueza. Por eso, parece gracioso, pero los que se dedican a, que son los sommeliers de vinos o de tés, que se dedican a esto, hacen una limpieza de paladar para detectar esas pequeñas notas de gustos diferentes que inclusive tiene etapas. Esta misma situación con respecto al sentido del gusto pasa con el sentido de lo táctil, pasa con el sentido de la vista, pasa con el sentido del oído. Hay todo el tiempo evaluaciones que uno hace de manera inconsciente, la gran mayoría, pero a medida que uno empieza a focalizar y poner atención consciente a esos fenómenos, uno empieza a enriquecer estas puertas de la percepción. Entonces, como primer capítulo, primer ítem, la percepción es una situación compleja donde uno analiza la realidad y no implica solamente lo visual, aunque ahora para hablar de los colores sí me voy a dedicar más bien al aparato de la percepción visual. Cuando hablamos entonces de percepción visual y de los colores, ¿qué son los colores para mí? Y lo voy a decir para mí, porque la verdad que esto no lo investigué, no lo leí recién, no googleé nada, voy simplemente a lo que percibí, a lo que percibo continuamente cuando veo el fenómeno del color aparecer frente a mí, que eso es absolutamente constante. Pero me dediqué bastante a observar el fenómeno de la luz de manera natural, en el entorno natural, y donde mejor uno puede captar la realidad del color es ni más ni menos que observando el amanecer. Y no es lo mismo observar el amanecer que observar el atardecer. El fenómeno de la percepción de los colores está íntimamente ligado al fenómeno lumínico. Y la percepción se da a nivel mental a través de la ventana del sentido de la vista, que no es el ojo, es el ojo en su totalidad, pero la luz ingresa a través de la pupila. Y el mayor momento de algidez, de visualización absolutamente de todos los colores, se da en el amanecer. Y este es un fenómeno que, bueno, además de romántico y todo eso, sin embargo, allí se esconde todo el misterio del fenómeno de la luz y del color. Porque en el momento de que él aparece, el sol, que le podríamos llamar ya, le decimos el sol, pero el sol es una estrella. Y es la estrella a la que le pasamos más cerca. Por lo tanto, esta estrella a la que le pasamos más cerca, porque somos nosotros
como parte de un planeta que gira alrededor de él, pero que es la estrella, de la estrella más cercana. Somos como 12 planetas que estamos girando alrededor de él por supuestamente su masa. Porque es muy grande, es una estrella muy grande y le pasamos muy cerca. Y nos influye tanto que es la que marca nuestra casa principal cuando hablamos de nuestro signo zodiacal. Y si es gracias a ella, a esa estrella, que se da el fenómeno de lo visible, es la estrella que mayor información tiene para brindarnos, no solamente a nivel perceptual, sino que también a nivel energético y a nivel emocional. Es importantísimo para todos los seres humanos y para todos los seres vivientes y terrícolas la percepción del sol y de la información que transmite el sol. Por eso no es casual que el sun gazing, que es la técnica de visualización del sol al amanecer y al atardecer, es cuando puede ingresar y cuando podemos visualizar de manera directa a esta estrella, porque está en el grado 0 de nuestra visión. Es donde podemos mantener un contacto de pupila a estrella sin intermediarios, de manera directa, y ahí podemos encontrar que esta estrella es blanca como el resto de las estrellas. Pero luego, cuando se eleva y cambia el ángulo de nuestras pupilas con respecto al Sol, la vemos amarilla a esta estrella. Pero esta interferencia es producto de la capa de gases que hay en nuestra atmósfera. No solamente de gases, sino de partículas de agua. Y el fenómeno de las partículas de agua en suspensión hace que este sol y este rayo de sol y lo que emana, que son corpúsculos de luz, si atraviesan esas pequeñas gotitas de agua en suspensión, hace lo que haría un prisma cuando lo ponemos delante del rayo del sol. Refracta la luz, ese haz de luz que es luz blanca se divide en el espectro de todos los colores. Pero los principales colores luz son 3. Y los principales colores pigmento, que son como percibimos los objetos que tienen color, son 3. Y son los colores primarios. Y esto es importantísimo. Porque los colores primarios son primarios porque no hay absolutamente nada en la naturaleza que los pueda hacer, que vengan de producto de una mezcla de algo. Existen per se de esa manera en la naturaleza. Es lo más natural que hay. Por eso, artistas de la Bauhaus que se dedicaron al esencialismo de las cosas, pintaron con cuadrados y rectángulos de colores primarios con líneas ortogonales negras y
algunos cuadrados y rectángulos blancos. El blanco y el negro son valores y los colores primarios son aquellos que no pueden formarse con otros, sino que existen así, de ese modo en la naturaleza. Y esto me da para hablar un montón, sobre todo del amarillo y del oro. Y de por qué el oro tiene su valor. Que no es un valor monetario. Eso vino después con una tontería enorme. Pero el amarillo es como uno de los colores más potentes a nivel significados. Y esto tiene que ver también con que el fenómeno de la luz, hoy podemos hablar que son corpúsculos que se depositan sobre las cosas, sobre los objetos. Y que cuando estos objetos están pigmentados, tienen pigmento, en realidad los percibimos, vamos a suponer, los objetos de la naturaleza, la gran mayoría son verdes. Los percibimos verdes porque absorben todo el haz de luz y rebotan el verde. Y por eso vemos verde. Pero la naturaleza no es verde. Y esto es muy interesante, porque nos hace dar cuenta que nuestros ojos no nos muestran la realidad de los fenómenos, sino que vemos todo de manera invertida. Y esto me parece una de las cosas más interesantes para pensar. En el momento de la salida de la luz del sol, entonces, ¿por qué me parece tan mágico este momento y tan rico para percibirlo y para que ingrese toda esta información? Es porque en este elevarse del ángulo cero, permite que en un campo despejado observar cómo el azul índigo de la noche, que no es negra, es un azul índigo, empieza a ponerse lila violeta. Empezamos a ver los primeros rosados, los primeros naranjas. Y toda esta sinfonía empieza a aparecer lentamente, pero rápidamente. Porque el amanecer parece que es un proceso lento, parece que es una media hora que tarda muchísimo, pero sin embargo, cuando estamos prestando atención, verdadera atención, a la salida del sol, es hermoso ver cómo se mueve de manera tan rápida. Y entonces allí hay que comprender que se están dando de manera simultánea la percepción a través del sentido de la vista por la entrada de las pupilas, de la luz y de los corpúsculos de luz y de cómo rebota en los objetos y en sus pigmentos. La mezcla de las de luz son mezclas, se le llaman aditivas, porque la luz se suma entre sí, todos los colores se suman para dar la luz blanca. La luz blanca ya viene como en un paquete y uno la divide con un prisma para ver de qué está compuesta. Pero en los pigmentos se da el fenómeno contrario. Son sumas, son mezclas
si uno es aditivo, son sustractivas. Por lo tanto, cuando mezclamos los tres colores primarios, que era lo que nos pasaba cuando éramos chicos, que nos daban témpera y mezclábamos los tres colores primarios, nos daba, como la témpera era mala, nos daba un color amarronado, pero en realidad si el pigmento fuera puro, y el pigmento es más puro, implica que la industria extractiva sea mucho más fina al momento de extraer ese pigmento, entonces por eso un pigmento puro es mucho más caro. Si mezclamos estos tres pigmentos primarios, nos va a dar algo muy parecido al negro y no a los pardos. Bien. Y esto es muy interesante para comprender, porque al momento de plasmar una imagen en colores pigmento, tenemos que tener muy presente esto. Y que es por ahí lo que cuesta bastante en pensar los colores luz, que son a los que nos estamos acostumbrando ahora, que son todo lo que tienen que ver con las pantallas, LED, RGB,